Impresionante concurrencia. Felicito obviamente a las autoridades de ADIMRA, a todos aquellos que han participado en la organización de este evento, que tanto contrasta con algunas otras reuniones que han ocurrido estos últimos días, desde el punto de vista, ya desde la temática misma. Se está planteando en este Congreso una discusión sobre las claves para el desarrollo industrial argentino. ¿Qué tema menos en apariencia importante en la coyuntura? ¿Qué tema menos candente para lo que cotidianamente se discute en los medios de comunicación y lo que se discute en un bastante empobrecido debate público? Pero ¿qué tema central para que yo, en mi lugar hoy de ministro de Economía, me dirija precisamente a los empresarios y nada menos a los empresarios de un sector tan paradigmático y tan expresivo de lo que pasó y de lo que está pasando en la Argentina, como es el sector metalúrgico, metalmecánico? Yo, la verdad es que vengo aquí precisamente a referirme a ese tema, al tema, creo yo, central, incluso para aquellos que piensan que es más importante hablar del último titular del diario. Yo estoy convencido de que esta es la discusión central que nos tenemos que dar los argentinos de cara a las trascendentales elecciones que van a ocurrir el año que viene, a las trascendentales decisiones que van a tener que tomar todos los argentinos el año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque estos últimos 12 años, prácticamente, lo serán en 2015, estos últimos 12 años han sido años en donde en la Argentina se tuvo lugar una enorme inflexión desde el punto de vista de las políticas públicas, de las políticas económicas, del papel del Estado, y creo yo, aunque esta es una discusión más para mi anterior vida en la academia que para este lugar, creo yo que efectivamente lo que se ha abierto es una nueva etapa de esas etapas que lo veía Aldo Ferrer, no sé ahora dónde se ubica, que Aldo Ferrer nos enseñó a todos las clásicas etapas de la historia económica argentina. Nos decía Aldo, y creo que nos lo grabó a fuego a muchísimas generaciones, que en Argentina hubo 3 etapas históricas. Una primera etapa en la economía, que fue el llamado modelo agroexportador, una segunda etapa que se conoció como la etapa de la industrialización sustitutiva. Yo fui alumno de Aldo, espero que no me cambie la nota si me equivoco con los nombres, me fue muy bien en ese momento. Y una tercera etapa, cuyo nombre está más disputado, que yo llamaría etapa, algunos la llaman de apertura, de liberalización, de neoliberalización, otros de reforma estructural, otros de ajuste, pero a mí me gusta un nombre más sintético. Yo creo que la etapa que empezó con el golpe de Estado del 76 y siguió hasta el año 2001, 2002 y políticamente, y desde las políticas hasta el año 2003, fue ciertamente la etapa de la desindustrialización de la Argentina. Fue una etapa que no casualmente se inicia con un golpe de Estado, no casualmente se inicia con el más feroz de los golpes de Estado de los que tengamos memoria, y probablemente podemos reunir un enorme grupo de países y decir que fue una de las peores dictaduras de la historia de la humanidad. Esa dictadura que tuvo un objetivo, que además siempre es interesante recordarlo ante los empresarios, porque la dictadura que tiene a Martínez de Hoz en el cargo central de la dirección de la economía, empieza con un discurso industrializador. Miren qué paradoja. Y empieza incluso con el apoyo de no pocos empresarios, sobre todo de algunos segmentos de la producción. Porque había una promesa de generar orden, de terminar con ciertas discusiones y de poner de nuevo a la Argentina en el carril de la industria, etc. Y todos sabemos cuál fue la historia, porque ya en el 77, primero
con la violencia con la que erradicó a las direcciones y a los movimientos sindicales de la Argentina, vendiendo que eso era una premisa para poder industrializar el país. Pensaban que se podía industrializar el país sin sindicatos y que era una precondición que los sindicatos estuvieran intervenidos, desarticulados, para poder industrializar la Argentina. Con la muerte y desaparición de los luchadores populares, eso parecía que era una premisa para industrializar la Argentina, y lo que vimos con el paso de la historia es que en realidad lo que puso en marcha fue un proyecto de financiarización del país, fue un proyecto de primarización del país, fue un proyecto de conversión del país en un país vinculado con los servicios financieros, todo con el discurso que ya conocemos. Entonces empezó con un proyecto presuntamente de industrialización, pero pronto vino esa propaganda de la silla que se rompía con la industria nacional, la apertura indiscriminada, la ley de entidades financieras y la batería de políticas que terminaron generando el retroceso histórico más importante de toda la historia argentina en lo que hace a su desarrollo. Un retroceso histórico que tuvo que ver, como digo recién, con la desindustrialización del país y que duró, repito, hasta el año 2001, que fue la crisis, y después hasta que se pudo reorganizar y conducir políticamente un proceso. Por eso digo que yo caracterizo como la cuarta etapa en la historia económica argentina, que es la etapa de, nosotros la llamamos crecimiento con inclusión social, pero lo voy a decir ante un público como el que tengo hoy. Es un proceso ciertamente de crecimiento porque pretendemos que el país crezca, de inclusión porque pretendemos que todos los argentinos tengan igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, tengan sus ingresos cubiertos, tengan derecho a la jubilación, recuperen todos esos derechos. Pero la síntesis desde el punto de vista de la política económica del crecimiento con inclusión social es la reindustrialización de la Argentina. Porque para crecer y al mismo tiempo incluir hay que dar trabajo, hay que producir, hay que dar empleo, hay que generar un mercado interno. Ese mercado interno tiene que ser la fuerza que dé estabilidad y vigor al proceso de crecimiento del país. Esos incluidos, desde el punto de vista de su vida personal, se les cambia la vida. Desde el punto de vista de la vida productiva del país, generan un mercado, una capacidad de compra, una demanda interna, que es la única forma que tenemos nosotros en un país periférico, en un país emergente, en un país en vías de desarrollo, en un país en un proceso de reindustrialización. Esa es la única vía que tenemos para darle sostenibilidad política, económica y social al crecimiento de la Argentina, la reindustrialización del país. Me podrán tratar de convencer de cualquier cosa. Yo no vengo a defender ni que se hizo todo perfectamente bien, ni que todo salió del mejor modo posible. Lo que vengo a defender es que para que Argentina tome una senda de industrialización, no se necesita principalmente un programa económico de variables económicas, de determinadas relaciones y estabilidades macroeconómicas. Esa es una condición, pero no es el objetivo. El objetivo lo pone la política. Es por eso que yo como ministro de Economía estoy muy orgulloso de decir que aquí, para poder reindustrializar la Argentina, hubo que terminar con esa sarta de mentiras de que nos decían que la economía primaba sobre la política y poner por delante un programa político, un programa de crecimiento con inclusión, que es el que da los lineamientos de qué es lo que tenemos que hacer con la política económica. Esos son los objetivos que tenemos que tener, porque si la política es otra, si la política dice otra cosa, entonces la economía termina descarriada y termina al servicio de intereses que no son los de los argentinos, como ocurrió durante décadas y décadas después del golpe de Estado del 76. Es por eso que la primacía de un proyecto político, que no es otro que un proyecto que pretende incluir a todos los argentinos y al incluirlos generar también las condiciones en términos económicos y macroeconómicos para que Argentina pueda nuevamente crecer, una vez que ese objetivo político se pone, las herramientas son múltiples. No hay que casarse con una sola receta.
Así como las coyunturas mundiales van cambiando, también las políticas que se aplican tienen que ir cambiando. Lo que tienen que estar en claro son los objetivos. Y eso es lo que a mí nadie me va a convencer. Que esta es la discusión más importante que tenemos que dar los argentinos de cara a 2015. ¿Se va a seguir en el país con un proyecto de industrialización? ¿Se va a seguir con un programa de crecimiento pensando en la exportación, en los mercados internacionales, pero también en el mercado interno? ¿Se va a hacer eso o por el contrario estamos adelante de algunos proyectos, algunos programas que ya conocemos muy bien, pero que tienen una cualidad, desvían la discusión todo el tiempo porque son vergonzantes, no quieren decir lo que quieren hacer, que es el viejo programa de la apertura indiscriminada, del reendeudamiento, de la presunta modernización del Estado, retirándole todos los instrumentos que tiene para contribuir a este proceso de desarrollo. Esa es la discusión que tenemos que dar los argentinos. Es una discusión de modelo de país. Es una discusión que tenemos que dar urgentemente y no prestarnos a distracciones de que en realidad lo que se está discutiendo es si tal medida, si tal otra. ¿Qué es lo que se quiere de la Argentina del 2015 en adelante? ¿Se quiere construir todavía un país industrial o se quiere volver para atrás con las recetas históricas que fracasaron una vez, fracasaron 2 veces, fracasaron 3 veces y nos dejaron en la ruina y en la miseria? A mí también me gusta, porque yo voy a hablar de un montón de indicadores, pero creo que hace un rato me comentaban, estuvo Antonio Caló. Estuvo Antonio Caló de la UOM y hablaba de un dato que es inobjetable. Una UOM de, decíamos, 60.000 afiliados, 50.000 afiliados, a otra de casi 300.000 afiliados. Eso es uno de los tantos indicadores que muestran que en Argentina, con lo que falta, con lo que justamente tenemos que debatir acerca de cómo hacerlo, con las dificultades que hay, porque hay dificultades, por supuesto que hay dificultades, y ahora me voy a referir a eso. Por supuesto que hay desafíos, por supuesto que hay decisiones duras y difíciles de tomar, por supuesto que hay tensiones si uno pretende transformar nuevamente la Argentina, pero eso es un indicador muy claro de que el país está y ha avanzado mucho en ese proceso de transformación, en ese proceso de cambio, en esa vuelta de la industria al país. Argentina era el país industrial más importante de América Latina y perdió esa posición mientras otros no la perdieron. Y ahora voy a demostrarles yo, con algunos números, cómo se ha recuperado terreno, cómo se ha avanzado en muchos sentidos, pero también, porque ese es el punto central, ese camino no está exento de desafíos. Por eso, de nuevo, podemos hablar de cualquier pavada, podemos hablar de cualquier detalle, pero la cuestión política, hasta me animo a decir teórica, de cómo industrializar un país como la Argentina, es la discusión central que hay que dar. Y no es fácil. Si fuera fácil, se haría desprovisto de cualquier decisión fuerte desde el punto de vista de la política, desprovisto de Estado, desprovisto, lo haría el mercado solo. Y ya vimos cómo actuó el mercado solo sin ninguna intervención del Estado. Es decir, que se necesita un Estado obviamente inteligente para proseguir con el camino de la reindustrialización. Pero ese camino de la reindustrialización, quería plantearlo así crudamente, es un camino que requiere tomar decisiones, que no va a ser automáticamente, que necesita de la unidad, de la decisión conjunta de todos los argentinos. ¿Por qué? Porque nos han instalado durante años y años que Argentina tenía que tomar decisiones dilemáticas. Argentina podía orientarse exclusivamente al sector agropecuario o podía orientarse al sector industrial. Argentina podía orientarse exclusivamente al mercado interno o podía orientarse a la exportación. Argentina podía orientarse al crecimiento o podía orientarse a la distribución. Desarrollo rápidamente. ¿Cuántas veces hemos oído discutir la discusión de si Argentina tiene que ser solamente un país que se dedique a sus ventajas comparativas, que claramente están en la pampa húmeda, en sus condiciones, y solamente a eso y nada más que eso, y en todo caso agregar algunas cadenas, algunos eslabones en la cadena de la industrialización de los productos agropecuarios? Y que todo lo que haga a nivel industrial es un despilfarro, porque como Argentina le va a costar ser competitiva, lo que tiene que hacer es importar todos los productos para que no sean más caros. ¿A quién le cabe alguna duda
de que si Argentina de nuevo toma la decisión profunda, no por solamente estos 10 años, por 20, por 30 años de reindustrializarse, va a tener durante un tiempo un proceso de industrias nacientes, de industrias que necesitan condiciones especiales para poder crecer. Por supuesto, no para siempre y no con subsidios que se los comen o se los roban. Por supuesto que no. Con un Estado inteligente, con empresarios que inviertan, con un crecimiento palpable, sensible, con incorporación de tecnología. Pero por supuesto que esto nos lo presentaron mucho tiempo y nos lo vistieron de un dilema de que Argentina no podía industrializarse y tenía que dedicarse únicamente a aquello que sabe hacer, que es lo que hacía en la época de la colonia. Y lo que hemos demostrado durante estos 10 años es que este fue el periodo de crecimiento sostenido de la industria desde tiempos inmemoriales más largo y profundo del que tengamos en memoria. Pero también del agro. No nos engañemos, eso es una mentira ideológica. También del agro. La superficie cultivada creció mucho más que en los 90, cuando aparentemente se aplicaban todas esas políticas a favor de la producción primaria. Era mentira y los engañaron a los productores, los engañaron a los exportadores y les hipotecaron 70% de los campos. ¿Qué hemos demostrado? Que el crecimiento de la industria no solo convive con el crecimiento del agro, sino que es una condición necesaria en la Argentina para el crecimiento de la industria, el crecimiento agropecuario. Que no tenemos que optar, que es mentira, que eso es una mentira. Que tenemos, por el contrario, que darnos políticas sabias que nos permitan crecer al mismo tiempo en la producción industrial y en la producción agropecuaria. Y que por supuesto esto tiene tensiones, por supuesto que hay que direccionar, pero esto no implica que hay que matar a uno para que viva el otro. Estas son mentiras que nos dijeron, no los que estaban a favor de la industrialización, los que estaban en contra. Y todavía lo enseñan en la facultad, y todavía lo enseñan en todos los libros de texto, que Argentina no tiene otro camino para ser exitoso que dedicarse exclusivamente a la producción primaria. Y eso es mentira y es malo hasta para la producción primaria, porque hemos demostrado no solo que crece el agro, no solo que crece la industria, sino que el agro crece porque crece la industria y la industria crece porque crece el agro. Y ahí tenemos una industria que produce tractores, que produce cosas que nunca pensábamos que iban a volver a ocurrir en el país, porque se complementan y es una sinergia, de la misma manera que es una mentira que hay que optar entre el crecimiento hacia adentro o el crecimiento hacia afuera. Es mentira, es falso y lo hemos demostrado porque han aumentado como nunca las exportaciones mientras tenemos una demanda interna, un mercado interno más sólido de lo que tuvimos por décadas y que nos permite a nosotros hacer lo que hoy precisamente estamos haciendo. Cuando se pincha el mundo, cuando nuestros socios comerciales no crecen, cuando la economía mundial está, como lo dijeron ahí en Washington hace unos pocos días, en un estado de mediocridad está la economía mundial. Después de 6 años, y me acordaba el otro día, que la teoría general de Keynes se escribe en 6 años después de la crisis del 30, porque la crisis del 30 en 6 años no había tenido ninguna solución. Estamos en una situación similar. La crisis empieza en 2008 y todavía están los países del centro discutiendo qué hacen porque no vuelven a crecer de manera definida. Y si crecen es a expensas de otros. Y lo que están haciendo es trasladar la crisis de un sector a otro, de un país a otro, de una región a otro. Pero el mundo sigue estancado. Y nosotros tenemos aquí instrumentos porque hemos fortalecido un mercado interno basado en el poder de compra de los argentinos, lo que significa como contrapartida en la dignidad de nuestro pueblo que nuevamente tiene acceso a los bienes básicos y a los bienes durables y nuevamente tiene un consumo razonable y tiene la posibilidad de prosperar y eso es lo que necesitamos para este país. Que no les mientan. No hay que optar entre una cosa y la otra. Podemos ser una potencia exportadora porque lo que más ha crecido en estos años, dentro de nuestras exportaciones, que crecieron muchísimo, lo que más crecido han sido las exportaciones de origen industrial. Es decir, Argentina crece con mucho más dinamismo porque nuevamente es industrial. Y es industrial porque nuevamente tiene mercado interno. Es decir, que es mentira que hay que optar entre las dos cosas. Lo que hay que hacer es que hay que tener la convicción política que tuvo Néstor Kirchner, que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, para bancarse lo que haya que bancarse, para soportar las presiones, para llevar los equilibrios y para administrar el crecimiento del país.
De la misma manera, y de esto quiero charlar un minuto, porque nos habían convencido, y también se enseña en todas las facultades de economía del mundo, que primero había que crecer para después distribuir. Esto viene de la época de Adam Smith, se llamaba teoría del derrame, pero a nosotros nos la dijeron y la sufrimos en piel y hueso en la Argentina, donde nos decían, primero hay que aumentar la productividad, primero hay que aumentar la competitividad, y después vemos qué pasa con los salarios, qué pasa con los planes sociales, después vemos, todavía no estamos en condiciones de repartir. Y era mentira, era una receta para no repartir nunca, y así presuntamente generar crecimiento. Pero ¿qué hemos demostrado nosotros? No solo que eso estaba mal, sino que era exactamente al revés. Que la distribución de la riqueza, que la inclusión social, es uno de los instrumentos más potentes que tiene un país como el nuestro para lograr el crecimiento. Que solamente distribuyendo vamos a poder crecer. Que era mentira, que primero había que tomar la decisión corajuda de volver a distribuir la riqueza, subir el salario mínimo, como lo hizo Néstor antes de que hubiera la enormidad de convenciones colectivas de trabajo que hay ahora, de pagarle más a los jubilados, de incluir millones y millones de argentinos que estaban afuera de la jubilación. Y que eso no era algo contrario al crecimiento, sino que era la base de sustento, la raíz sobre la cual se iba a encontrar el poder de demanda que nos iba a dar el círculo virtuoso del crecimiento sobre la base del mercado interno. Más trabajadores, más consumo, mejores salarios, más producción, más crecimiento y más distribución. Esa rueda es la que nos enseñaron, no desde la teoría, desde la práctica, que era una mentira todo lo que decían los libros de texto y el discurso neoliberal y que era absolutamente al revés. Entonces digo, industrializar un país como la Argentina es un enorme desafío, porque no solo hay que crear una industria. Y hay que hacerlo no en las mismas condiciones que se hizo ahí por la década de los 40, 50 y 60, donde un poco el plan era agarrar el tejido industrial y llenar los agujeros del tejido industrial con una decisión que un poco era económica, otro poco estratégica, militar, de la defensa, ¿no? Que era tener todas las industrias para no depender del exterior. Hoy sabemos que esa forma de industrializarse en base a la autarquía, en base a cerrarse para adentro, en base a producirlo todo, es imposible. No da la escala, no da el capital. Es decir, que la cuestión de la reindustrialización de un país en el siglo XXI es más compleja conceptualmente, es más complicada y más todavía en un tejido industrial como el que nos dejó el neoliberalismo en la Argentina, donde tenemos algunos sectores, pero tal vez están muy concentrados y tienen capacidad de fuego para poner de rodillas a todo su complejo productivo. Entonces, sectores muy concentrados pero que han sobrevivido sobre prácticas que hay que volver a modificar, sectores que no existen y que han desaparecido por completo. Es decir, que hoy el proyecto de reindustrializar del país, ¿cómo no va a ser un desafío? ¿Cómo no nos va a exigir a todos una gran discusión? ¿Cómo va a estar exento de la posibilidad de equivocarse? Si reindustrializar la Argentina es un proyecto histórico que yo cuando estaba en la facultad y mis profesores cuando yo estaba en la facultad, es decir, la generación anterior, había pensado que le estaba negado a la Argentina, que la Argentina nunca más iba a tener el orgullo de tener una capacidad productiva que pudiera competir, que pudiera crecer, que Argentina nunca más iba a tener industriales jóvenes, industriales con intenciones de invertir, de arriesgar sus capitales, de apostar al empleo, de apostar a la producción, de buscar nichos, de buscar... Es decir, que esa nueva Argentina industrial en el siglo XXI es un enorme desafío. Creo yo que estamos ante el riesgo, y lo hemos visto en la región, lo hemos visto hace pocos días en países como Brasil, como Uruguay, que hay otro proyecto y es un proyecto para la región, que es el proyecto de volver al neoliberalismo. Y ese proyecto de volver al neoliberalismo, que también van a plantear siempre basados en un tema, en otro, en la coyuntura, en tal problema, en tal tensión, siempre. Y cómo juegan con los mercados financieros,
que cuando gana las elecciones la presidenta Dilma, la reciben con una caída de la bolsa, como si no fuera la política del partido gobernante hoy en Brasil, la que llevó a tan grande y tan elevado y tan continuo crecimiento como el que han tenido y tanta inclusión como la que han tenido. Y así la reciben los mercados financieros, porque hay otro proyecto. Pero lo que tenemos que definir entre todos los argentinos, el consenso que tenemos que tener es que no vamos a entregar de nuevo nuestra industria. Que no vamos a entregar de nuevo los derechos y la inclusión social. Que Argentina tiene un solo camino que la va a volver a poner. No con estas recetas que hemos usado, no con estas medidas, no importa cuáles. El problema es el proyecto, pero el único camino para que Argentina vuelva a ser un país orgulloso, con dignidad, con capacidad, renombrado en el mundo, visto y para los argentinos, con una mejor calidad de vida, con mejores negocios para hacer, con mejores bienes para consumir, con mejor industria nacional, con gente mejor paga, con gente más calificada, con más tecnología, con más ciencia, con más universidad, con más capacidad de exportar hacia el mundo, el único camino es seguir por la senda de la reindustrialización. Muchas gracias.